Excelente sábado tengan todos ustedes, jóvenes que se están preparando para recibir el sacramento de la confirmación. El día de hoy voy a trabajar con ustedes. Yo soy Susi, catequista de la cuasi parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe IMEX, el centro al cual nosotros pertenecemos. Y el día de hoy vamos a iniciar nuestro trabajo en esta sesión virtual por medio de la oración inicial. Así es que vamos a ponernos en la presencia de Dios nuestro Señor, vamos a hacer nuestra oración para comenzar con nuestro trabajo. Sean todos ustedes bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Marco, catequista de la Cuasiparroquia Señora de Guadalupe. Hagamos oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina el corazón de tus fieles con la gracia de Jesucristo y en compañía de María Santísima. Ven, Espíritu Santo, ábranos el entendimiento y la voluntad para poder comprender lo que tú quieres. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos mucho al maestro Marco esta oración inicial y nosotros vamos a continuar con el resumen de la clase pasada. Como ustedes recordarán, este tema fue la lección número 7 y nos habló acerca de la santidad y destacar sobre todo el signo del aceite. Nosotros, para entender un poquito más este tema, vimos lo que fue la vida de Samuel, cómo Samuel fue el primero de los profetas y cómo Dios le llamó, aunque su mamá Ana lo había llevado al templo. Él no había tenido ese encuentro con Dios. Dios le habla a Samuel y le va comunicando cosas muy importantes. Entonces, desde ese momento, Samuel se convierte en un profeta y él tiene ese privilegio de ungir a los reyes que van a venir para el pueblo de Dios. Entonces, aquí es donde vemos esa importancia del aceite, cómo el aceite servía para ungir a las personas para una misión muy importante. Así tú, el día de tu confirmación, vas a ser ungido con un aceite muy especial dentro de la iglesia. Este aceite es el Santo Crisma. Y así como Samuel unge a los reyes, a ti te va a ungir el Señor Obispo. Entonces tienes una gran misión y para eso te estás preparando por medio de estas sesiones virtuales de la catequesis. Así es que el día de hoy vamos a ver qué nos dice Dios a través de su palabra. Vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver nuestra lección número 8. Nuestro tema es Abraham y la fe en la promesa. Nosotros vamos a ver un personaje importante dentro de la historia de la salvación. Este personaje es Abraham. Vamos a ver partes muy importantes de su vida y vamos a ir descubriendo cómo él llega a ser el padre de la fe. Así es que pongamos atención a la palabra de Dios. Abraham y Sarai. Un día el Señor le habló a un hombre llamado Abraham y le dijo: Vete de tu país y de tu pueblo a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. De hecho, toda la gente de la tierra será bendecida gracias a ti. Abraham le contó a su esposa Sarai lo que Dios le había dicho. Abraham y Sarai confiaron en Dios. Comenzaron a empacar todas sus cosas, se despidieron de sus familiares y amigos. Entonces Abraham se fue, como Dios le había dicho. Se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y todo lo que poseía. Juntos viajaron a otra tierra. Dejaron atrás su antigua vida para siempre. Dios prometió bendecir a Abraham y convertirlo en una gran nación numerosa como las estrellas en el cielo,
Abraham y Sarai vivían en tiendas de campaña y se mudaban a donde Dios les decía que fueran. Abraham y Sarai pusieron su fe en Dios. Aquí nosotros, en esta lectura de la palabra de Dios, podemos descubrir a tres personajes muy importantes: Abraham, Sarai y Lot. Entonces nosotros vemos que Abraham es esposo de Sarai y Lot es su sobrino. Entonces, Abraham era una persona muy rica que tenía muchas propiedades, muchísimos animales, mucho terreno, mucho dinero. Tenía una esposa muy hermosa, tenía un sobrino al cual quería mucho, pero sin embargo, él había algo que no tenía. Era un hijo. Y ellos le pedían mucho a Dios que les diera ese hijo, y ese hijo no llegaba. Entonces, un día, Dios se comunica con Abraham y le dice: Abraham, deja todo lo que tienes y ve a la tierra a la que yo te voy a llevar. Y él no lo dudó. ¿Y qué hizo? Tomó sus pertenencias, tomó a su esposa y a su sobrino, a sus empleados y a sus animales, y se fueron a la tierra a la cual Dios les dijo que les daría por herencia. Y obedece a las palabras de Dios. Entonces aquí nosotros podemos hacernos una pregunta. Si Dios te pidiera a ti lo mismo, deja todo lo que tienes y me sigues, ¿lo harías? Entonces a lo mejor nosotros nos quedamos pensando, no, pues a lo mejor yo no lo haría, o a lo mejor yo sí. Pero sin embargo, Abraham no lo duda. Él tiene fe en esa promesa que Dios le está haciendo, que le va a dar un pueblo, que le va a dar una gran descendencia, y él no duda. Entonces a veces nosotros sí dudamos en la palabra de Dios y en lo que Él nos dice. Entonces aquí Abraham nos enseña a tener una fe grande en Dios. Y si Dios nos dice o nos pide algo, nosotros tenemos que realizarlo, pero no por obligación, sino porque realmente Dios nos está llamando. Entonces a lo mejor en este momento de tu vida te está llamando a ti. Vete y deja todo atrás. Entonces, no quiere decir que ahorita te vayas de tu casa, dejes abandonado tus escuelas, tus estudios, tu trabajo, no. Pero a lo mejor sí te puede decir, ¿sabes qué? Tienes algo en tu vida que no está bien, déjalo atrás. A lo mejor esas publicaciones que pones en Facebook, a lo mejor esas palabras que dices, a lo mejor esas mentiras que por ahí estás tú pronunciando y no están haciendo bien a los demás. Entonces aquí Dios nos hace invitación a dejar atrás las cosas que no nos están dejando avanzar a nuestra vida de fe. Así es que vamos a ver otro momento importante en la vida de Abraham. Abraham y Lot. Abraham, Sara y su sobrino Lot vivían en tiendas y se movían por la tierra de Canaán. Dios los bendijo. Lot creció. También tenía un gran rebaño y mucha gente que trabajaba para él. Cada día, Abraham y Lot necesitaban encontrar agua y comida para todos sus animales. Al poco tiempo, hubo un problema. Los hombres que trabajaban para Abraham y Lot comenzaron a discutir. Ambos querían la mejor hierba para sus animales. La tierra no era lo suficientemente grande para cuidar a todos sus animales. Abraham y Lot tuvieron que separarse e ir en direcciones diferentes. Abraham le dijo a Lot que eligiera la tierra que quisiera. Abraham tomaría el otro lado. Lot miró y vio que la llanura del Jordán era exuberante y verde. Decidió elegir la mejor tierra para él. Abraham y Lot se separaron. Abraham vivió en tiendas de campaña en la tierra de Canaán. Lot
se mudó cerca de la ciudad de Sodoma. Estaba llena de gente malvada. Dios volvió a hablar con Abraham. Dios le dijo que mirara a su alrededor. Todo lo que pudiera ver, un día Dios se lo daría. Muy bien, acabamos de escuchar ahora el relato de Abraham y de Lot. ¿Te fijas tú que, aunque son familia, surgió por ahí un pleito, ¿verdad? Y no por ellos, sino por sus empleados. Todos querían alimentar al ganado en la mejor, se puede decir, en los mejores pastos verdes, y querían estar donde hubiera la mejor agua. Y sin embargo, pues esto ocasiona un pleito entre las familias. Y entonces, ¿qué sucede con Abraham? Abraham le dice, no es necesario pelear, ¿sabes qué? Mira, tenemos un terreno enorme para el cual nosotros podemos, pues, dividirnos. Tú te vas para un lado, yo me voy para el otro. Y Abraham, a pesar de que era mayor y pudo haber dicho yo elijo primero, le dice a su sobrino, no, ¿sabes qué? No, tú elige la parte donde tú quieras estar. Entonces Lot lógicamente voltea al lugar donde hay más pastos verdes, donde hay más agua, donde hay una ciudad cerca que es muy famosa y donde ahí pues puede tener lo necesario. Y sin embargo, pues voltea a ver del otro lado y ve que es como zona desértica. Entonces le dice a Abraham, yo elijo irme cerca de Sodoma. Y entonces, ¿qué hace Abraham? Él decide pues irse al otro lado donde está la tierra de Canaán. Entonces, así es como Abraham y Lot se separan y Dios le dice a Abraham, todo esto que tú ves es la tierra que yo te prometí y que le voy a dar a tu descendencia. Así es que este pasaje bíblico nos enseña a nosotros a no pelear con nuestra familia, a no pelear de verdad por cosas insignificantes. A veces estás tú sentado en la sala con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá y quieren ver algo. Y se empiezan a pelear porque cada quien quiere ver, unos el fútbol, otros la novela, otros a lo mejor una serie, otros una película, y a veces por cositas insignificantes nos hemos disgustado. Entonces, pues no vale la pena de verdad pelearnos ni por cosas materiales, ni por terrenos, ni por ganado, ni por amigos. De verdad que lo que quiere Dios es que nosotros tomemos este ejemplo de Abraham, que él toma las cosas con calma y pues la mejor manera de solucionar los problemas es hablando. Así es que esa es una gran enseñanza que hoy nos deja Abraham a nosotros. La destrucción de Sodoma. Dios le hace saber a Abraham que va a destruir la ciudad de Sodoma, porque no hay personas buenas ni justas en esta ciudad. Entonces, Abraham, que sabe que ahí está Lot, su esposa y sus hijas, intercede ante Dios y le dice, Señor, ¿y si hubiera 50 personas justas en esta ciudad, tú la destruirías? Dios le responde, no, por 50 personas no la destruiría. ¿Y si hubieran 40, tampoco las castigarías? Dios le dice, si hubiera 40 personas justas, no destruiría la ciudad. Señor, disculpa que te insista, pero si hay 30, no, por 30 tampoco destruiría la ciudad. ¿Y si hubiera 20? ¿Y si hubiera 10? Si hubiera 10 personas justas, no destruiré la ciudad. Pero Dios no encontró ni 10 personas justas. Las únicas personas buenas en toda la ciudad eran Lot y su familia. Entonces Dios envía a 2 ángeles a rescatar a Lot de la ciudad de Sodoma y destruye la ciudad. Acabamos de escuchar en la palabra de Dios cómo Lot se va a vivir cerca de la ciudad de Sodoma.
En esos tiempos esta ciudad era pues ya conocida, pero no por ser la más limpia, por tener a la gente más honrada, a la gente con mayor educación o con mayor preparación, o simple y sencillamente porque era una ciudad buena. Era por todo lo contrario. La gente de ahí era malvada, era perversa y pues así vivían, sin Dios y sin ley. Entonces, Dios ve con tristeza cómo estas personas, en lugar de hacer el bien, hacen el mal. Y Dios decide exterminar a todas las personas de esta ciudad. Y se lo hace saber a Abraham. Pero Abraham le dice, Señor, ¿y si hubiera 50 personas buenas en esa ciudad, tú la destruirías? Dios le dice, si yo encuentro 50 personas buenas, no lo hago. Y Abraham sabía que no había 50 personas buenas y sin embargo, pues le dice a Dios, Señor, ¿y si hubiera 45, la destruirías? Dios le dice, no, si hay 45 justos, no lo hago. Señor, disculpa mi insistencia, pero si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, o sea, Abraham así regateando para ver si Dios tenía compasión de toda una ciudad, aunque fuera por poquitas personas justas. Y Dios le dice, si hay 10 personas justas en la ciudad, yo no la destruyo. Y lamentablemente no había ni 10 personas justas en esa ciudad. Solamente estaba Lot, su esposa y sus 2 hijas. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda a 2 ángeles y ellos estaban, se podría decir, tomaron la apariencia de seres humanos y van y rescatan a Lot y a su familia. Y Dios destruye esta ciudad porque no hubo ni 10 personas justas ahí en este sitio, en esta ciudad. Y entonces aquí pues nosotros nos quedamos pensando, si Dios decidiera hacer lo mismo con nuestro país, ¿tú crees que nos dejaría vivos? ¿Tú crees que tendría misericordia de nosotros? ¿Crees que haya por lo menos 10 personas justas en nuestra comunidad? Entonces esto nos hace a nosotros reflexionar acerca de que en los lugares donde vivimos, qué tan buena fama tenemos como comunidad. Entonces hay que trabajar en ello. Hay que tratar de ser buenos, de ser justos, para que cuando Dios venga a nuestro encuentro, nosotros le sepamos decir, Señor, yo hice el bien y enseñé a hacer el bien a los demás. Así es que tenemos trabajo, mucho trabajo por hacer, empezando por nosotros mismos. Así es que vamos a ver otro pasaje bíblico acerca de Abraham. El nacimiento de Isaac. Abraham y Sara habían esperado mucho tiempo por un hijo. Cada noche miraban las estrellas en el cielo y recordaban la promesa de Dios. Tus descendientes serán tantos como las estrellas. Pero ahora, incluso, un niño parece imposible. Abraham y Sara eran demasiado mayores. Un día, Abraham fue sorprendido por 3 hombres parados cerca de él. Abraham no los conocía, pero se levantó rápidamente para saludarlos y pidió que le prepararan una comida. Uno de los hombres preguntó, ¿Dónde está tu esposa Sara? Volveré a ti el año que viene y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchó al hombre desde su tienda. Había esperado tanto tiempo por un hijo. Ahora ella era demasiado mayor. Cuando escuchó al hombre, se rió a carcajadas. El hombre preguntó, ¿por qué se ríe Sara? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Abraham y Sara tuvieron su hijo prometido. Lo llamaron Isaac, que significa risa.
Dios cumplió su promesa a Abraham y a Sara. Nada es imposible para Dios. Abraham y Sara amaban a Isaac y le enseñaron todo lo que Dios había hecho y prometido. Muy bien, acabamos de escuchar un pasaje bíblico importantísimo en la vida de Abraham. Nosotros vemos aquí cómo Abraham y Sara, que ahora ya son sus nuevos nombres, ya no es Abraham ni Sarai, es Abraham y Sara. Ellos pues ya no son jóvenes y ese hijo que tanto anhelaban ya no llegó. Entonces, ¿cómo Dios podía cumplir su promesa de darle a Abraham una descendencia enorme? Dios le vuelve a llamar a Abraham y le dice: sal y ve todas las estrellas que hay en el cielo. Así de grande será tu descendencia. Y Abraham, a pesar de su edad avanzada, confía, sigue teniendo fe en Dios. Y un día se aparecen 3 hombres. Abraham, pues no los conocía. Él sale a ese encuentro y 2 de ellos, ya lo habíamos mencionado antes, eran unos ángeles. Y uno de ellos le dice a Abraham: dentro de un año, tu mujer va a tener un hijo. Y Sara, pues ella estaba escondida y pues se empieza a reír, le da risa. Entonces uno de los hombres le dice: ¿de qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Que acaso no crees tú en las promesas de Dios? Entonces no sabemos si a Sara le dio ese ataque de risa o simplemente pues no creyó, ¿verdad? Como Abraham, porque Abraham sí tenía esa fe firme en Dios. Y efectivamente, al siguiente año vuelven a aparecerse los 3 hombres y había nacido ese hijo que tanto anhelaba Abraham y Sara. Y le ponen por nombre Isaac, que significa risa o hijo de la risa. Entonces, efectivamente, vino a darle alegría a esos padres que tanto le pidieron a Dios. Y su fe fue más grande que todo, por eso Dios cumplió esa promesa a pesar de la edad avanzada que tenían ellos 2. Así es que nosotros aquí podemos ver esa insistencia que tenía Abraham. ¿Tú crees que Dios le iba a hacer a lo mejor el mismo caso con una sola vez que se lo pidiera? No. Y a veces así estamos nosotros mismos. Le pedimos algo a Dios una vez y con una vez pensamos que va a ser algo así como el genio de la lámpara, ¿no? Que le pedimos un deseo y así no lo va a conceder, ¿no? A veces aquí hay algo muy importante. Esa insistencia de nuestra parte hacia Dios. Dios nos escucha, pero no con ese afán de que sea cumplidor de nuestros caprichos. O sea, Dios tiene un plan diferente al de nosotros. Dios tiene una visión diferente a la de nosotros. Dios no cumple caprichos, Dios no cumple antojos. Dios ve lo que es conveniente para ti. Entonces a lo mejor tú tantas veces le has pedido algo y Dios no te lo ha concedido, es porque no es el momento o es porque no te conviene. Y a veces cuando Dios de tanto insistir te hace caso, tú te das cuenta que eso que le pedías no era para nada lo que tú imaginabas. Así es que dejemos actuar a Dios porque Dios sabe el momento justo, el momento exacto. Recuerda lo que dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Así es que sigamos nosotros insistiendo en la oración y podemos decirle: Señor, si me conviene a mí y si no te ofende a ti, ayúdame en esto que te estoy pidiendo. El sacrificio de Isaac. Abraham y Sara amaban mucho a Isaac. Él era el niño que Dios les prometió. Un día,
Dios le pidió a Abraham que hiciera algo muy difícil. Dios dijo: toma a tu único hijo Isaac, el hijo que amas, ve a la tierra de Moriah, mátalo ahí y ofrécelo como holocausto. Esto entristeció mucho a Abraham. Abraham amaba a Isaac y el mandato de Dios no tenía sentido. Sabía que Dios había prometido hacer una gran nación a través de Isaac, pero Abraham sabía que era importante obedecer siempre a Dios. Abraham confiaba en que Dios siempre haría lo bueno. Pensó que tal vez Dios lo devolvería a la vida. Entonces, Abraham e Isaac subieron a la montaña. Isaac llevó la madera y ayudó a construir el altar. Finalmente, llegó el momento de que Abraham matara a su amado hijo. En el último momento, un ángel gritó: ¡alto! Dios sabía que Abraham lo obedecería. Dios proporcionó un carnero atrapado en un arbusto. Abraham e Isaac adoraron juntos a Dios en la montaña. Abraham e Isaac bajaron juntos de la montaña. Isaac creció y Dios lo bendijo y lo convirtió en una gran nación. Acabamos de leer uno de los momentos cruciales en la vida de Abraham. Él, durante toda su vida, deseó tanto tener un hijo y Dios se lo concede. Dios le pide algo que nadie lo imaginaría. Le dice: necesito que ofrezcas en sacrificio a tu hijo. De nuevo aquí está la obediencia de Abraham. Abraham le pudo haber dicho a Dios: no, yo no tengo por qué ofrecerte al hijo que tanto deseé. Yo no tengo por qué obedecerte, yo no tengo por qué hacerte caso. Y sin embargo, Abraham sabe que lo que Dios dispone, eso es lo único y lo principal. Y entonces, en esos tiempos del Antiguo Testamento, era muy común ofrecer en sacrificio a animales, como ofrenda agradable a Dios o como ofrenda por el perdón de los pecados. Entonces, este sacrificio era más allá de ofrecer un animal, era ofrecer al hijo propio. Y entonces Abraham no lo duda y lleva a Isaac a la piedra de sacrificio. Imagínate tú ese momento. Tú como padre, sacrificar al hijo que tanto deseaste, a ese hijo que tanto amas. Y entonces, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su propio hijo, un ángel lo detiene. Y en ese momento ve ahí un carnero que está enredado. ¿Y qué hace? Ese es la ofrenda que le ofrece a Dios en sacrificio. Imagínate esta escena donde Dios ofrece a su hijo y nos recuerda a nosotros a ese Salvador que va a venir, que es Jesús, y Dios, que es nuestro Padre, lo va a sacrificar por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Entonces, esta escena del Padre, que es Abraham, sacrificando, ofreciendo a su hijo, viene a cumplirse realmente en Jesús. Entonces aquí podemos entender un poquito esos sentimientos de Dios Padre. Con qué dolor habrá sacrificado a su hijo por amor a nosotros. Y nosotros a veces no correspondemos a ese amor tan grande que Dios hizo, que Dios nos tiene al entregar a su Hijo único en sacrificio,
para que tú y yo tengamos esa vida eterna. Isaac y Rebeca. Abraham y Sara cuidaron de su hijo Isaac. Cuando tenía casi la edad suficiente para casarse, Abraham llamó a su sirviente y le dijo: «Vuelve al lugar donde solíamos vivir y busca una buena esposa para mi hijo». El sirviente prometió que haría todo lo posible. Abraham le dio algunos camellos y los cargó con regalos especiales. Fue un viaje largo. El sirviente de Abraham y los camellos estaban cansados y sedientos. El sirviente tuvo una idea. Él oró y dijo: «Señor, que la buena esposa de Isaac me ofrezca agua y ofrezca también dar de beber a mis camellos». Sabía que solo una chica muy especial y amable haría esto por un extraño. Cuando el criado llegó al pueblo, vio una mujer junto al pozo. Su nombre era Rebeca. El sirviente le pidió agua para beber. Rebeca dijo: «Aquí tienes un poco de agua. También les daré agua a tus camellos». Dios había respondido la oración del siervo. El sirviente le contó a la familia de Rebeca cómo Abraham le había pedido que encontrara una esposa para su hijo. Compartió cómo Dios lo llevó a Rebeca. Su familia supo que este era el plan de Dios. Isaac y Rebeca se casaron, se amaban mucho. Dios bendijo a Isaac y a Rebeca e hizo una gran nación. Acabamos de escuchar en este pasaje bíblico que Isaac ya está en edad de contraer matrimonio. Y en esos tiempos pues era la costumbre que entre las familias arreglaran los matrimonios. No eran libremente como ahora, ¿verdad? Que tú puedes escoger a tu novio o a tu novia para casarte. No, en esos tiempos eran las familias los que arreglaban esos contratos. Entonces Abraham ve que en ese lugar no hay alguien digna de su hijo, no por menospreciar a las mujeres de ese lugar, sino que no tenía la misma fe en Dios, no tenía las mismas costumbres que ellos, y manda a uno de sus empleados a la tierra donde ellos antes vivían. Entonces, este empleado pues se queda pensando y dice: pues, ¿cómo yo voy a escoger la mujer del hijo del patrón? Y entonces no hallaba qué hacer este empleado. Y lo único que se le ocurre es orar a Dios y decirle: Señor, cuando llegue a este lugar, por favor, la mujer que tú quieras para Isaac, pues que me ofrezca agua a mí y a mis animalitos. Y yo sabré que ella es la indicada. Así es que cuando él llega al pozo y una mujer le ofrece agua a él y a sus animalitos. Entonces ahí se da cuenta este criado que ella es la mujer indicada. Y efectivamente, Rebeca venía de una familia que era muy piadosa, que era una familia que de verdad querían, respetaban, honraban a Dios. Entonces se hace este contrato de matrimonio y él la lleva a contraer nupcias con Isaac. Entonces cuando ellos se ven, pues prácticamente es amor a primera vista porque compartían tanto en común. Y entonces ellos se casan y tienen 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob, a su vez, tiene 12 hijos. Y esos 12 hijos son los que van a conformar más adelante las 12 tribus del pueblo de Israel. Tú ya más adelante vas a ver más acerca de la historia de la salvación, más de la historia de estas 12 tribus de Israel, porque son tan importantes, y cómo esta descendencia de Abraham fue creciendo y creciendo y creciendo tanto como Dios lo dijo. Esa descendencia será grande como todas las estrellas que hay en el cielo. Abraham se convierte
en padre de la fe. ¿Te fijaste cuántas cosas sucedieron en su vida? Y Abraham nunca dudó de la palabra de Dios. Dios le dijo, te voy a dar una descendencia grande a pesar de que él no podía tener hijos. Dios le reafirmó, dentro de un año tú vas a ser padre, y él tenía ya una edad avanzada y aún así él lo creyó. Cuando Dios le dijo, lleva a sacrificar a su hijo, no lo dudó y obedeció. Y sin embargo, Dios lo recompensó a él con una larga vida, con una gran descendencia y con una tierra prometida. Entonces, aquí nosotros vemos esa importancia de Abraham. La fe, y esa misma fe es la que quiere Dios que le tengamos tú y yo. Te hacemos esta invitación, que creas en Dios como Abraham lo hizo. Es una invitación que te hacemos y que esta fe tiene que ir creciendo conforme vaya avanzando este curso, porque tú te estás preparando para un sacramento muy importante, en el cual el Espíritu Santo va a venir a que tú reafirmes esta fe. Abraham se convierte en el padre de la fe y es un gran ejemplo para nosotros, porque hay veces que en nuestra vida no están saliendo las cosas como debieran ser. Hay momentos en los que nosotros estamos desorientados, no sabemos cómo actuar y tantas cosas nos suceden que parece ser que esa fe que tenemos nosotros se va perdiendo. Pero Dios nos dice, yo estoy contigo y lo que yo he prometido lo cumplo. Y nosotros recordemos que Dios es la persona que más nos ama y que en medida de nuestra fe es como Dios va a actuar en nuestra vida. Entre más fe tengamos, más va a actuar Dios en nuestro caminar, en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes. Entonces tenemos un gran ejemplo de Abraham, de su obediencia, de su fe en Dios nuestro Señor. Muy bien, jóvenes del curso de confirmación, hemos llegado al final de este tema y vamos a encomendarnos a Dios nuestro Señor y a María Santísima con esta hermosa oración. Espero que tú poco a poco la vayas memorizando. Es una oración muy hermosa que le hacemos de todo corazón a la Virgen para pedirle que siempre esté con nosotros, que nos acompañe en nuestro camino y nos ayude a recordar ese gran amor que Dios nos tiene y ese gran amor que se manifiesta en Cristo Jesús. Así es que te invito a hacer la señal de la cruz y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos nuestras manos en señal de oración a la altura de nuestro corazón y decimos, contigo voy Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, pide que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, seguimos con esa invitación a que sigas mandando tus trabajos en tiempo y forma. Los trabajos del sábado que dejan en el grupo de catequesis se entregan el mismo día sábado antes de las 10 de la noche. Evita que te estén mandando un mensajito recordándote tu tarea, tu actividad. Tú ya eres un joven, una jovencita, que tú ya sabes ese compromiso. No necesitas que te estén recordando esas actividades que tienes que entregar. De igual manera, la misa es a las 8 de la mañana de manera virtual y si tú decides hacer presencia en la misa,
en la parroquia lo puedes hacer, pero recuerda, si ves la misa presencial o virtual, de todas maneras tienes que entregar la actividad que el sacerdote deja en la Santa Misa a las 8 de la mañana a través de Facebook o de YouTube. Y de igual manera, esta actividad se entrega a más tardar a las 10 de la noche. Entonces, recuerda esto muy importante. Actividad del sábado se entrega el sábado, actividad del domingo se entrega el domingo y entonces así tú ya tienes libre toda la semana, no debes pendientes y tú puedes hacer y realizar otras cosas con mayor tranquilidad. También te recordamos que el día de hoy estás invitado a participar a la velada de Pentecostés. Esto quiere decir que el día de mañana, domingo, es Pentecostés y la iglesia celebra que después de la resurrección de Jesús, 50 días más adelante, es enviado el Espíritu Santo a la iglesia de manera plena. Y el Espíritu Santo viene a darnos sus dones, sus frutos, sus carismas. Y es una fecha muy importante para todos los católicos, muy en especial para los que se están preparando a recibir su sacramento de la confirmación, ya que en este sacramento recibiremos en plenitud a Dios Padre, en plenitud a Jesús y en plenitud principalmente al Espíritu Santo. Entonces, esta velada será de las 5 de la tarde a las 8 de la noche en la parroquia de San Rafael. Estás cordialmente invitado. El Padre nos ha pedido al grupo de comunión, de confirmación y a los catequistas estar presente el día de hoy en la iglesia de San Rafael, así es que te esperamos. Entonces, en un momento más se te envía la actividad al grupo de WhatsApp. Los dejamos con un canto para que nos ayude a reflexionar acerca de este momento que hemos nosotros vivido y meditado en la palabra de Dios. La fe que tenemos nosotros, esa fe que Abraham nos compartió y que nosotros podemos imitar. Así es que muchísimas gracias por tu atención y nos estamos viendo en próximas lecciones. Cuídense mucho. Bye bye. Deja tu patria, deja tu casa y ven tras de mí. Sigue mis huellas, contigo estoy. Toma tu alforja, toma el cayado y ven tras de mí. Ven a la tierra que te mostraré. Te digo ven, ven tras la luz, toma tu cruz y sígueme. Te digo ven, no temas ya, pondrás tu pie sobre la mar. Toma tu pueblo, todo el desierto te llevaré, por mar adentro. Contigo estoy. Deja tu patria, deja tu casa y ven tras de mí. Sigue mis huellas, contigo estoy. Te
digo ven, mira hacia el sol, toma tu amor y sígueme. Te digo ven, no importa que no puedas tú, por ti hablaré. Ven, no importa que no puedas tú, por ti hablaré. Te digo ven, yo te daré la tierra